En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. Queridos hermanos, en este domingo meditamos el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 21 al 30. Es justo el Evangelio, la continuación del pasaje que escuchábamos el domingo pasado. En aquel tiempo, después de que Jesús leyó en la sinagoga un pasaje del libro de Isaías, dijo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios, y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad, y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de ahí. Palabra del Señor. Hay una pregunta que es bien interesante que surge de los nazarenos. ¿No es este el hijo de José? Yo creo que Jesús si se le hubiera preguntado directamente, creo que hubiera dicho muy orgulloso: sí, yo soy el hijo de José, porque José era un buen hombre, José era un buen padre, y parte de lo que Jesús había aprendido en sus relaciones humanas, en su forma de ser humano, lo aprendió de José. Entonces, sí, Jesús es el hijo de José. Para los nazarenos significa que no es este el que vive aquí en la esquina, no es este el carpintero al que le mandamos a hacer tal o cual cosa, lo conocemos. ¿Cómo es posible que ahora nos digan que es el Mesías? ¿Cómo es posible que ahora llegue a enseñar a la sinagoga y que diga que este texto del profeta Isaías se cumple en él? Y es precisamente ahí donde se da el cambio de cómo se había quedado este evangelio el domingo pasado y cómo continúa hoy. El domingo pasado todos le daban su aprobación y lo alababan. Ahora quieren despeñarlo. Jesús habla de ese refrán: médico, cúrate a ti mismo. Dice que el problema es los nazarenos querían ver los prodigios que escuchaban de Jesús, los prodigios que Jesús había hecho en Cafarnaúm. El problema es que a los nazarenos les empieza a parecer que Jesús es es poco Mesías, que no es suficiente Mesías para ellos. Y entonces, ¿cómo es importante entenderlo? Jesús no es poco Mesías. Jesús es suficiente Mesías. Naamán, que el mismo Jesús cita en el Evangelio, cuando es mandado por Eliseo a bañarse 7 veces en el río, se molesta mucho, porque él tenía unas expectativas de cómo tenía que ser curado. Él creía que Eliseo tendría que salir y poner la mano sobre la parte de su cuerpo, de su carne que estaba infectada por la lepra. Y Eliseo no sale. Eliseo le manda a decir con el siervo que vaya y se bañe 7 veces en el río. Naamán tiene que ser humilde para aceptar eso. Y gracias a esa humildad, Naamán es sanado.
cuando nosotros no aceptamos con humildad la forma que Dios tiene de salvarnos, nos arriesgamos a quedarnos leprosos. Jesús es suficiente Mesías, pero no es el Mesías como tú lo esperabas, no es Mesías según tu antojo, sino según la voluntad de Dios. Médico, cúrate a ti mismo. ¿Qué tiene Cafarnaúm que no tiene Nazaret? ¿Qué hay en Cafarnaúm que no hay en Nazaret? Hay gente que quiere creer en Jesús. Hay gente que para la cual Jesús no es poca cosa. También encontramos en algunos pasajes alguna gente que se oponía a Jesús. Eso los va a ver en todos lados. Tú tienes la actitud de una persona de Cafarnaúm o de un nazareno. Estás dejando a Jesús actuar en tu vida. ¿Crees que Jesús es tu Salvador, es tu Mesías o no? ¿O no es suficiente Mesías para ti? Nadie es profeta en su tierra, dice Jesús. Sin embargo, Jesús no deja de ir a Nazaret. Jesús no deja de hablar en Nazaret. Y esto es importantísimo, porque podemos, con el pretexto de este dicho de Jesús, podemos dejar de profetizar ahí donde nos toca, ahí donde estamos. El profeta no deja de ser profeta nunca, esté en su casa o esté fuera de ella. Y Jesús les pone el ejemplo de la viuda de Sarepta y de Naamán, el leproso, para que se entienda que la salvación es universal, que nadie tiene más derecho a ser salvado que otra persona, nada más por el lugar donde nació, por el color de su piel, por la lengua que habla. ¿Quién merece ser salvado? Bueno, merecer no lo merecemos nadie, pero ¿quién puede ser salvado? El que acepta la salvación. La gente de Cafarnaúm, a diferencia de la gente de Nazaret, es capaz de aceptar la salvación que viene de Jesús. Y entonces Jesús puede ser profeta donde sea. Puede ser profeta en Sarepta, en Sidón. Puede ser profeta para los sirios, para los mexicanos, para los alemanes, etcétera. Siempre y cuando Jesús sea aceptado, sin condiciones. Jesús es llevado para ser despeñado. Viene ya pronto la Cuaresma y vendrá pronto la Semana Santa. Como a veces podemos caer en la trampa de que Jesús fue víctima de los que lo apresaron, de los que lo traicionaron, de los romanos que lo flagelaron y lo crucificaron. Jesús no es víctima. Nadie le quita la vida a Jesús. Jesús da su vida porque Él quiere. Da su vida para cumplir la voluntad del Padre. Por eso los nazarenos lo llevan a despeñar. Pero Jesús se va entre ellos como si nada. Y ninguno tuvo el poder, el valor, la fuerza como para regresarlo. Porque Jesús no es ningún guiñapo. A Jesús no le quitan su vida. Jesús da su vida. Jesús elige dar su vida. Jesús no es una víctima. Jesús es un profeta que no tiene miedo, como Jeremías, que es llamado por Dios y que Dios le dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo. Jesús sabía que Dios, el Dios que había estado con Jeremías, estaba con él. Y entonces Jesús atraviesa en medio de los nazarenos y se va. Como es interesante, es importante entenderlo. Toda una muchedumbre de nazarenos le hace los mandados a Jesús. No podemos ponernos de enemigos de Jesús. Jesús tiene más poder que cualquier enemigo. Nos corresponde seguir a Jesús. En la primera lectura de Jeremías 1, del 4 al 5 y del 17 al 19, Dios le dice al profeta, desde antes de formarte te conozco. Dios nos conoce desde antes de formarnos. Y le dice, cíñete, prepárate y ponte de pie. Eso Dios te lo dice a ti. Cíñete, levántate y ponte de pie.
No temas ni titubees. Te harán la guerra, pero no podrán contigo. ¿Por qué no podrán contigo? Porque yo estoy a tu lado para salvarte. Si Dios está a tu lado, no hay nadie que podrá contigo. La pregunta es, ¿está Dios a tu lado? Ojalá que sí. Él quiere estar a tu lado. Déjalo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.